Vamos a dar inicio a esta telecapacitación. Buenos días con todos los participantes. Le damos la bienvenida del Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación sobre rehabilitación del lenguaje del niño con trastorno específico del lenguaje. Estamos a cargo de la doctora Carolina Siu Saavedra, la licenciada Marianela Paz Salas y la licenciada en Psicología Milagros Unzueta Calderón. Ellos nos acompañan del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Del Ministerio de Salud, invitados de la Dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a realizar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Buenos días, doctora Carolina. Quedamos atentos a su exposición. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, licenciada. Buenos días con todos. Soy la doctora Carolina Siu Saavedra, médico especialista en rehabilitación. Pertenezco al Departamento de Rehabilitación en los Trastornos de la Comunicación, Habla y Lenguaje del INR. El día de hoy estoy yo, comparte también el equipo de trabajo de nosotros, para poder hablarles un poquito sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces vamos a empezar la charla del día de hoy. El trastorno del desarrollo del lenguaje, actualmente con las siglas TDL, que se está utilizando en su terminología en español, quizás lo han escuchado anteriormente con otro tipo de denominación. Has hablado del trastorno específico del lenguaje, algunos lo llaman como retraso en el lenguaje, a veces hablamos del tema mixto, trastorno de recepción y expresión. Queremos que entiendan que quizás esos términos que han escuchado antes, actualmente lo estamos manejando como TDL. Para nosotros es importante que este tipo de trastorno sea conocido por el personal de atención, en general también para el primer nivel de atención, ya que es un trastorno que no es tan infrecuente, tiene una prevalencia bastante alta. Casi el 7% de la población infantil va a padecer este tipo de trastorno. Y es un trastorno que es parte de los trastornos del neurodesarrollo. Quiere decir que vamos a ver signos y síntomas que van a presentarse desde la infancia. Quiere decir en edades muy tempranas que vamos a ver que por su prevalencia puede afectar hasta la adolescencia y hasta la adultez. Como su nombre lo indica, el trastorno del desarrollo del lenguaje va a afectar varias áreas del lenguaje, desde la adquisición, su uso y comprensión de esto. Por ejemplo, cuando hablamos de adquisición, quizás en un lenguaje más simple, un niño que dependiendo de su edad cronológica debería hablar a cierta edad, el niño en este caso de repente tiene un inicio tardío, se demora en hablar. Cuando hablamos del uso, por ejemplo, un niño que quizás ya ha empezado a hablar un poco, tiene algunas palabras, pero por la edad 3, 4, 5 años, tiene un lenguaje muy básico, quizás pocas palabras, casi incomprensible, quizás muy pocas frases que pueda él estructurar. Cuando hablamos del tema comprensivo, es que vemos también afectación a esta área, vemos niños que quizás tienen un vocabulario pobre para la edad, le cuesta comprender cosas muy simples, órdenes muy básicas. Entonces, como vemos, este trastorno no solamente va a afectar que el niño hable, afecta a otras áreas importantes que es la comprensión. Asimismo, una persona, no solamente niño, sino un adulto que no puede expresar esos mensajes, vamos a ver que quizás pueda tener problemas más adelante en la etapa escolar de la lectura, de la escritura, hasta del cálculo. Estas dificultades pueden presentarse en cambios a nivel emocional. Un niño que no puede expresarse puede ser más tímido, considerarse quizás que es poco colaborador, que es poco participativo, y quizás su dificultad en expresión es el que no le deja realmente poder compartir su pensar. Esto puede llevar también a problemas de conducta mayores, irritabilidad, ¿no? Hasta berrinches, quizás un poco hasta de algo agresivo, puede ser dificultades para poder socializar con sus pares, poder jugar con otros niños, cuando son juegos más de repente que requiere la expresión o comunicación. Entonces, vemos que se afectan varias áreas importantes que el niño debería tener de forma adecuada. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a observar es un lenguaje por debajo de lo esperado a su edad, ¿no? Hay que entender que esta patología, como son en edades tempranas, vemos niños desde 2 años, 3, 4, 5, hasta un poquito más chiquitos, nos llegan a consulta. Hay bastantes trastornos diversos que pueden causar con retraso en el desarrollo general de estos pequeños. Tenemos que descartar causas orgánicas que puedan generar también un retraso en la adquisición del lenguaje, que no necesariamente es TDL. Desde niños que nos impresiona que quizás no escuchan, descarta problemas auditivos, problemas de hipoacusia leve, moderada, severa.
problemas de repente que el niño no solamente no habla, sino que ven temas quizás motores, sensoriales que les llamen la atención. Quizás es un trastorno de espectro autista, un problema de epilepsia, quizás algunos rasgos genéticos que ustedes puedan notar en la consulta, de repente es un síndrome genético que puede estar acompañado con retrasos del desarrollo global o retrasos en alguna área específica. En el caso de la discapacidad intelectual, si en algún momento detectamos o diagnosticamos que un niño que tiene una discapacidad intelectual, que era lo que llamábamos antes un retraso mental, también sería la causa probablemente de este retraso y no un TDE. Entonces, hay que escapar algunas causas específicas. Sin embargo, se ha visto que actualmente el TDL sí puede estar acompañado con otro tipo de trastornos, ¿no? De tipo atencional, conductual y emocional más severos, como el TDAH y otros. Entonces es importante por eso la detección de algunos criterios de riesgo, algunos signos que ustedes de repente pueden encontrar en la consulta y derivarlo de forma oportuna. Entonces, en lo que es la etiología, la causa del TDL, realmente no tiene una causa específica. Sin embargo, los estudios sí nos muestran que los niños que tienen TDL usualmente hay antecedentes o está relacionado con antecedentes familiares que han tenido problemas para la adquisición del lenguaje. En algunos estudios, algunos con mayor evidencia y otros no, también relacionan algunos genes específicos que los relacionan con la adquisición del lenguaje. Algunos otros estudios lo relacionan a veces con el antecedente de la prematurez, bajo peso al nacer, sin embargo no es tan específico, pero también lo relacionan. Y se ha visto que en lo que es la diferencia entre sexo masculino y femenino, usualmente lo relacionan la tendencia mayor en el sexo masculino. Y esta brecha de diferencia del sexo masculino con el femenino, mientras la edad va avanzando con el tiempo, se va reduciendo. Nosotros, para hacer un diagnóstico de TDL, usualmente esperamos hasta ciertas edades donde se ve un poquito ya más estructurado la comunicación, podemos evaluar quizás con otras herramientas mayores, realmente cómo está el nivel de los aspectos comunicativos. Usualmente los diagnósticos los hacemos alrededor de los 4 o 5 años, pero si nosotros detectamos ya que hay un retraso en diferentes aspectos de la parte comunicativa, de repente podríamos estar hablando de un inicio tardío del lenguaje. En estos casos hay que entender que estos pequeñitos que tienen este inicio tardío, hay casi un 30% de estos pequeños que como persisten el tiempo durante esos años que va creciendo estas dificultades, terminan siendo TDE. Por eso es de suma importancia detectarlos a tempranas edades, desde que van a su crecimiento y desarrollo, a sus consultas pediátricas regulares, y poder derivarlos para justamente intervenirlos prontamente y que cuando lleguen al colegio no tengan una afectación y mayores dificultades. Existen muchos test actualmente que se manejan en diversos hospitales, en diferentes niveles de atención, en centros de salud. Este es uno de los test de la evaluación a nivel es un test peruano que evalúa el desarrollo del niño. Entre los aspectos o ítems que evalúa tenemos evaluaciones a nivel de lenguaje expresivo, comprensivo, la parte biológica, la parte motora, entre otras cosas. Entonces, como este test está a la adquisición de todos ustedes, yo les recomiendo manejar un test frecuentemente en su base de centro de atención. Y en base a eso, no solamente evaluar motor, la parte motora, que es casi siempre lo que siempre se basan en la evaluación de crecimiento y desarrollo, la consulta con el pediatra o médico general. Entonces, no solamente concentrarse en lo que es peso-talla, no concentrarse solamente en los hitos motores, sino ver estos ítems de comunicación, en la parte de comprensión, expresión y audición. Porque acordémonos que esta es parte de la parte del neurodesarrollo de los niños y es de suma importancia y usualmente se tiende a obviar. Por lo tanto, cuando nos llegan a nosotros a consulta, a veces el niño es un niño grande que ya está en etapa escolar y que nadie lo ha derivado de forma adecuada. Entonces, acá vemos algunos ejemplos de este test que se ven en las áreas de evaluación en base a la etapa de crecimiento. Entonces, desde el primer mes hasta los 30 meses. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la consulta? Si bien es cierto, la evaluación para este tipo de trastornos debería ser por parte de un especialista que tenga algo de experiencia en los trastornos de la comunicación, pero nosotros en consulta sí podemos encontrar cosas muy sencillas que podremos ir de repente pensando que existe un riesgo o de repente es un TDL o de repente es un inicio tardío. Entonces, hay signos de alarma que son bastante macros que ustedes pueden de repente ver, desde quizás un niño que tiene balbuceo
limitado o poco emisión de sonidos, o un niño de repente de menos de 2 años que solamente haga sonidos ininteligibles o con las justas vocalizaciones, o niños que de repente hay sonidos y le hablan porque lo llaman a su nombre y no responde, no voltea. Entonces son cosas que nos debería llamar la atención. Un niño que quizás lo llaman por su nombre y no entiende quién es él, órdenes sencillas de dame un juguete, toma, mira mamá, dame un beso, cosas que no hagan muy sencillas y que digamos algo está pasando. No es un niño que ya debería reconocer y entender cosas muy básicas que se trabajan día a día en su hogar, ¿no? Un niño que quizás es bastante inexpresivo, no se calma con la voz de la mamá, no imita algunos movimientos de juego, o que no socializa, de repente le gusta estar solo, o juega solo, entre comillas. Entonces, son cosas que nos debería llamar la atención y requeriría una evaluación con especialista para evaluar si existe algún riesgo de repente de autismo, sordera, de retraso en la comunicación, etc. Como le decía al inicio, hay problemas conductuales en estos pequeños. Muchos niños pueden pasar que tienen mala conducta, que es tímido, no quiere colaborar, y a veces creen que por eso el niño es que no habla. Y realmente es que no tiene las herramientas para poder comunicarse. Entonces hay que estar atento a eso. Acá les he puesto unos ejemplos sencillos que podrían presentar quizás los niños en la consulta o en su día a día en su hogar o hasta en el colegio, que quizás sí podríamos nosotros ir detectando si es que buscamos encontrarlos, ¿no? En niños pequeños, menos de 5 años, usualmente, como les decía, en la parte de expresión quizás vamos a encontrar un niño que habla muy poco, emite muy pocas palabras, o quizás sus palabras son muy poco comprensibles, son bastante ininteligibles. Quizás en algunos casos ya logra repetir algunas palabras, pero estas palabras las hace con mucha dificultad. Por ejemplo, de repente logra decir casa, pero en vez de decir casa como una palabra, de repente sustituye alguna de las letras. Dice taza, las, ¿no? O quizás para simplificar su comunicación, en vez de decir casa, de repente la separa la sílaba, ¿no? Casa, y habla como que silabeando, tratando de poder lograr esa comunicación que tiene dificultad. En algunos casos también vamos a ver que ella logra decir algunas palabras, pero quizás su mayoría son de 2 sílabas, palabras muy sencillas. Y mientras más compleja es la palabra, quizás una palabra de 3 sílabas o una frase más estructurada, le va a costar mucho más la articulación y pronunciar esas palabras. Por ejemplo, en vez de decir, logra decir lápiz, pero si quiere decir lapicero, es un poquito más larga, quizás cuando dice lapicero no se le entiende, no tiene mayor dificultad. Entonces, son algunas características que quizás ustedes sí podrían observar en el día a día. También vamos a ver que es un niño que quizás para la edad tiene un vocabulario bastante pobre. Un niño de 2 años deberíamos tener ya casi 50 palabras en la parte de expresión y más conocimiento de palabras en la parte comprensiva. Quizás es un niño que con la justa nos dice 10 palabras, 5 palabras, y aún sí con mucha dificultad. Estos pequeños que tienen muchas dificultades en la expresión tienden a usar a veces apoyo de alguna forma para poder expresarse de una forma no verbal. Quizás usan muchos gestos con sus manos, señalan, hacen carita, como que tratan de compensar esas dificultades que tienen para poder comunicar lo que desean. En muchos casos hay niños que hasta se frustran y su carita lo ven como que, o sea, se ve la frustración de no poder expresarse, ¿no? Entonces, como los papás no los entienden y los niños señalan todos, sí, prácticamente a veces le facilitan todo y solamente no estimulan el tema expresivo y se acostumbran a solamente entender lo que es señalamiento. En algunos casitos también los niños ya logran decir o aprender algunas unas palabras más funcionales o más genéricas y como tienen dificultad para poder emitir estos conceptos que debería ir adquiriendo a su alrededor, utilizan frases genéricas para todo. Por ejemplo, en vez de decir el lapicero, dice esto, y esto lo usa para todo. Esto para significar el lapicero, esto para significar su biberón, esto para todo. Entonces, esto, eso, o acá, mira, ya. Entonces, utiliza palabras muy sencillas para compensar las dificultades. También son niños que quizás ya están logrando un poco más de palabras, pero para la edad igual, ¿no? 3, 4, 5 años, es un niño que no te elabora frases de forma adecuada, con las cosas quizás responda todo con una palabra simple, o frases de 2 palabras, y aún así con dificultades. Y cuando va logrando frases un poco más largas, oraciones de 3, 4, 5 palabras, quizás tiene muchos problemas para poder organizar y estructurar estas oraciones, ¿no? Desde su uso de conjugaciones, desde poder
utilizar las preposiciones adecuadas, es muy desordenado, muy desorganizado sus oraciones, le cuesta mucho narrar, conversar, ¿no? Son algunas cositas que podríamos ver en estas edades. También en la parte comprensiva vamos a ver que se ve afectado. Tiene un vocabulario bastante pobre, usualmente estos pequeños les cuesta poder aprender palabras nuevas y también comprender órdenes muy sencillas. A veces le preguntas premisas de preguntas, ¿no? Como cómo, qué, cuál, y les cuesta entender con las preguntas. A veces hay que simplificarle un poquito las indicaciones para que nos puedan entender. Entonces, cuando son niños más grandes, 6 7 años, que quizás ya han recibido alguna intervención o quizás no lo han recibido, podemos encontrar lo mismo que hemos mencionado antes. Quizás lo que agregaríamos es que si es un niño que ya algo se ha intervenido o ya ha adquirido algo de comunicación, también se va a mantener el tema de que le va a costar hacer narraciones, narrativas, una conversación fluida. Usualmente a esas edades el niño va, te cuenta todo, mira, ha pasado esto, papá, etcétera, y les cuesta, ¿no? Son muy, quizás su comunicación son frases muy cortitas, ¿no? Mensajes muy chiquitos, y aún así de repente presenta todavía muchas dificultades con algunos fonemas, con algunas letras, ¿no? Para la edad que tiene. También vamos a ver que en el tema del aprendizaje, como ya entra a una etapa escolar, va a tener problemas para leer, para escribir, en algunas partes también puede haber algo de tema de cálculo, también dificultades, ¿no? En la parte de conducta vamos a ver que son niños que usualmente pueden sufrir de bullying, pueden tener problemas para socializar, tienen problemas a veces que están un poco solos, en algunos casos son causa de faltas, se inventan alguna forma, mamá me siento mal, etcétera, por no querer ir, porque es difícil poder interactuar con sus compañeras de esa edad. Entonces, lo importante es que estos pequeños que ustedes vayan detectando que tienen dificultades en su comunicación puedan ser derivados al especialista adecuado. Quizás a veces la dificultad de derivación es porque no sabemos a quién derivar. Entonces, lo importante es que esta condición me sepan ustedes que casi todos los hospitales cuentan con unidades de rehabilitación, departamentos de rehabilitación. Esos departamentos, los especialistas que están ahí, los médicos rehabilitadores, en base a su formación también, ellos conocen cómo evaluar los aspectos del desarrollo del niño. Y parte de ellos, cuando ellos identifiquen, van a poder derivarlo a los especialistas para para la parte terapéutica, con los terapeutas de lenguaje, la intervención con la familia, con el niño mismo, en la parte de psicología y la evaluación social que también requiere para poder ver. Entonces, esto hay que trabajarlo con un equipo multidisciplinar y en algunos casos, cuando son más pequeños y nos impresiona que hay una causa orgánica, como las que mencionábamos, el tema biológico, sensorial o motor, hay que hacer interconsultas con las especialidades también que corresponden. El trabajo es con los neuropediatras, los psiquiatras infantiles, con los otorrinos también pediatras. Yo para comentarles quizás, usualmente en la experiencia, la derivación que nos hacen de estos pequeños, usualmente son cuando ya están en etapas escolares y la profesora o la psicóloga del colegio son los que detectan y nos lo derivan, ¿no? Y nos lo derivan en edades mucho más grandes, teniendo haber perdido quizás un tiempo antes porque nadie lo detectó para poder intervenir de forma adecuada. Sin embargo, esto debería ser detectado desde edades muy pequeñitas, desde su crecimiento y desarrollo, gracias, desde el crecimiento y desarrollo o su evaluación con el pediatra. Entonces, lo que estamos viendo es que quizás en estos niveles se les está pasando un poco la evaluación de los aspectos comunicativos. Entonces, es importante, por favor, que vayan ustedes detectando algunas cosas de lo que hemos mencionado. Entonces, como resumen, el TDL es una patología de suma importancia, tiene repercusiones importantes en el desarrollo de los pequeños. Es muy frecuente, tiene una prevalencia bastante alta, tiene una afectación a largo plazo, o sea, no es un trastorno que se maneja rápido y sale en 1, 2, 3 meses. Usualmente estos pequeños se quedan con nosotros bastante tiempo para requerir una intervención por algunos años con nosotros. Y vamos viendo realmente cómo van avanzando cuando tienen esta terapia con nosotros. Entonces, del día de hoy, lo importante es detectar estos signos de riesgo, derivar si encuentran ustedes algún signo de repente un inicio tardío y una sospecha de retraso en la comunicación. Ahora vamos a pasar a la segunda parte con la licenciada María Bella. Gracias.
Buenos días, gracias doctora Siu. Vamos a continuar todo lo relacionado a la parte ya de rehabilitación, ¿no? De esos trastornos del desarrollo del lenguaje. Ahora, como bien comentó la doctora Siu hace unos momentos, tenemos que tener en cuenta el desarrollo. El conocer el desarrollo de la comunicación y del lenguaje en nuestros niños es importante, ¿no? Y es prioritario, porque si yo no conozco cuál es el desarrollo normal, no voy a conocer cuál es lo patológico o cuál es el problema. Entonces tenemos que tener claro este punto. Ahora, hay una característica también importante con los trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Es que va a afectar a uno de los 4 componentes del lenguaje o a todos los componentes. El lenguaje, tan amplio como es, consta de 4 componentes importantes, ¿ok? Y eso lo tenemos que tener claro. Uno es el léxico semántico, que está relacionado con el vocabulario que tiene el niño y con la comprensión de este. Otro es el morfosintáctico, que tiene que ver con la estructuración, ¿ok?, de las oraciones o frases que pueden decirnos nuestros niños, o de la comprensión de estas, o de la comprensión incluso de las frases o palabras que nosotros, ¿ok?, les brindamos para que ellos nos den una respuesta. El gran componente pragmático, que tiene que ver con el uso del lenguaje, como bien lo comentaron, ¿no? Y el fonético fonológico, que tiene que ver específicamente con la parte del habla, ¿ok? O de cómo se conecta esta información para poder producir los sonidos y para que se puedan entender. Entonces, si yo tengo claro cuáles son los componentes, voy a tener claro también cuál va a ser su proceso de desarrollo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta para poder variar. Ojo que hay un punto importantísimo. Para yo poder decir que es un trastorno del desarrollo del lenguaje, el componente que sí o sí va a estar afectado es el morfosintáctico, ¿ok? Si no, también podemos irnos hacia otros trastornos, como bien lo comentó la doctora Xiu, ¿no? Puedo tener otras dificultades, ¿no? Pero el morfosintáctico es uno en el cual el niño sí o sí va a tener una dificultad notoria y que tenemos que estar muy alertas a ello. Si nosotros vamos a hablar en cuanto a los procedimientos de intervención, en realidad estos se van a enfocar como métodos, ¿no?, a muchos trastornos, pero en un trastorno del desarrollo del lenguaje hay 3 específicos, según incluso casuísticas y expertos, ¿no? Tenemos un enfoque clínico, un híbrido y uno que está relacionado al niño. El clínico es donde el terapeuta se encarga de decidir qué es lo que se realiza, ¿ok? Es el jerárquico. O sea, el terapeuta indica, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer A, B o C. El híbrido es en realidad donde se maneja en forma sincrónica. ¿Qué quiere decir? El niño quiere manejar alguna actividad y el adulto es el que determina si lo hace, si no lo hace o cómo lo puede guiar. Mientras que hay un enfoque que está basado en el niño, donde el niño es el que inicia. ¿Ok? El niño es el que va a iniciar cómo empezar el procedimiento, y el especialista es el que va a ir manejando la situación en su entorno, utilizando diferentes técnicas y diferentes métodos para poder elaborar este tipo de actividad, ¿no? Ahora, es importante también tener en cuenta con ello las edades, ¿no? Las edades con nuestros pequeños, para saber cuál de estos procedimientos en la intervención vamos a poder determinar o vamos a poder marcar en relación a ello. Voy a robarle una frase que dice Gerardo Aguado en una de sus conferencias, ¿no? Él nos dice, o él lo comenta, de que hay un factor importante que tienden a manejarse cuando estos niños son abordados en temprana edad, en una consulta en pediatría, en una consulta de repente en niño sano, ¿no? Cuando muchas veces, pues, se indica de por qué preocupar al padre si es que nuestro niño no está hablando a una temprana edad. No se preocupen, va a hablar después, no se preocupen, el papá habló más tarde, ¿no? Entonces, esta no preocupación en realidad no es válida. Muy por el contrario, sí debemos de preocupar a los padres de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo un niño con 18 meses ya con 50 palabras aproximadas, o yo no tengo un niño de los 2 años ya estructurando en una frase, yo tengo que estar alerta, porque eso no está dentro del parámetro, no está dentro de las normativas, no está dentro del normotípico, ¿no? Si yo tengo un niño a los 2 años que tiene 10 palabras, 20 palabras, tengo que alertarme, ¿no? Para poder derivarlo y para que lo puedan observar ese pequeño. ¿Por qué? Porque dentro de las frecuencias de la rehabilitación, mientras más edad tenga el niño, menos supera su dificultad. ¿Ok? Eso no quiere decir, ya va a hablar, a los 4 años
lo derivo a terapia o lo llevo a la terapia. Ya va a hablar a los 5 años, lo derivo o lo llevo a la terapia, porque es más difícil el proceso de su rehabilitación. Para poder manejar la rehabilitación con nuestros pequeños, es un proceso en conjunto. Está el médico, está el especialista, está el psicólogo, está el docente, está la familia. Entonces, todos deben de manejar una situación modulada con ellos. Por eso es que estos procedimientos nos ayudan, ¿ok? El paciente o el niño con un trastorno del desarrollo del lenguaje no le pertenece al terapeuta, ¿ok? No me pertenece cuando llega a mis manos. Yo necesito trabajar con todo su entorno para que este chico salga adelante y pueda ir superando ciertos aspectos. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos chicos con trastornos del desarrollo del lenguaje desde un grado leve hasta un grado severo, ¿no? Y como bien comentó la doctora Xiu, no vamos a tenerlos por 2, 3 meses. No estamos con un simple trastorno de los sonidos del habla y la parte fonética. Estamos frente a un niño que tiene dificultades en uno o en todos sus componentes del lenguaje. Entonces, su comunicación va a ser más complicada, teniendo en cuenta que en un niño pequeño se consideran los meses, ¿ok? No es lo mismo un niño de 1 año 8 meses a un niño de 2 años, y a un niño de 2 años 2 meses, ¿ok? El procedimiento del desarrollo de su comunicación en general es exponencial, ¿no? Realmente es exponencial. Por eso es que la frecuencia en cuanto a este trabajo para el tratamiento y para esa simulación es muy importante. Entonces, la práctica en evidencia, como bien les comentaba, dicen que para un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿ok?, se tiene que buscar, en cuanto a su rehabilitación, una eficacia, efectividad y una eficiencia del tratamiento. Estos tres tienen que estar en conjunto. ¿Okay? Y si bien los factores lingüísticos son la base y está a cargo del fonoaudiólogo, del tecnólogo médico en terapia del lenguaje o del especialista, ¿okay?, que tenga todas las habilidades y todos los conocimientos para manejar este tipo de trastorno, necesito el apoyo de la familia, de los padres, de sus pares, que son incluso los otros niños o hermanos que puedan tener, y todo esto bajo asesoría. Y también necesito proporcionar habilidades cognitivas, sociocognitivas y psicolingüísticas. Entonces es importante, no es solamente relacionado a la parte lingüística netamente en forma pura, porque como bien se ha comentado, hay otros factores que se desarrollan, ¿no? Por eso es que incluso el término especialista, no, el término, perdón, específico, cuando hablamos de un trastorno o cuando escuchábamos anteriormente un trastorno específico del lenguaje, va quedándose de lado para convertirse en trastorno del desarrollo del lenguaje, como bien se comentó, ¿no? Porque ya deja de ser algo específico a manejarse en relación a algo macro, porque hay otras dificultades de por medio. Dentro de estos factores o dentro de estos componentes, para tener una idea, vamos a ver todas las dificultades que pueden tener, imagínense, en un solo componente. Por ejemplo, vamos a agarrar el morfosintáctico, que es el principal, ¿no? Va a tener el pequeño una sintaxis inmadura. Como bien lo comentaron, no va a estructurar adecuadamente sus oraciones. Cuando debe de tenerlo, no va a manejar preposiciones, no va a hacer conjugaciones de verbos específicos, ¿no? Entonces, no lo va a realizar. Va a tener dificultades para comprender lo que nosotros le decimos. El simple hecho de decirle de repente al pequeño, dame el polo rojo que está encima de la silla, va a ser complicado, ¿ok? Va a ser complejo, porque de repente el niño va a entender rojo, va a entender silla, va a entender polo, y de repente no entendió las especificaciones cuando uno le maneja opciones espaciales, como el encima, o de repente el simple dame. De repente él se fue, agarró el polo y empezó a jugar con el polo, ¿no? Pero no me lo entregó. Entonces, el comprender esto es importante. Va a tener uso inadecuado de palabras función, como preposiciones, los pronombres, los artículos, no los va a utilizar solo la palabra más, no el conector o el artículo específico. No va a haber concordancia nominal ni verbal, ¿no? Van a haber dificultades a nivel de flexiones de género y número. No vamos a tener pequeñitos que de repente me dicen, en vez de decirme la mesa limpia, pueden decir mesa limpio, ¿no? O sea, van a tener ese tipo de dificultades.
dificultades en estas desinencias también verbales, de modo, tiempo y persona, en estas terminaciones, ¿no? Dificultad con asignar roles temáticos. Entonces, imagínense ustedes las dificultades que pueden tener. Estas son solo unas cuantas en cuanto a los errores morfosintácticos. Entonces, por lo general, hemos agarrado una de ellas que tiene que ver con contraste gramatical para la comprensión, ¿no? Y uno de los juegos que podemos realizar con los niños dentro de todas las características que ustedes pueden observar ahí, está el trabajo o el uso de conjunciones coordinadas. Un simple juego, como ponerle al niño dos imágenes, dos objetos, dos juguetes, o lo que más le llame la atención al niño, para de repente especificar y decirme, ¿no? Y el niño entienda estas dos órdenes, donde yo le puedo decir señala la tapa y la botella, o señala la tapa o la botella. Imagínense esa conjunción, solo esa conjunción hace una gran diferencia. Y si bien nosotros podemos entender, nosotros podemos traducir, nosotros podemos ayudar al niño, el niño se va a quedar con esa ayuda. Pero ¿qué pasa cuando el niño ya está en el colegio, ya está con sus pares? No va a recibir el mismo apoyo y la misma ayuda. Entonces, el tema de independencia con ellos, no solamente en procesos emocionales, sino también a nivel lingüístico, es importante para que el desarrollo sea importante. Porque nuestros niños pasan de un inicial de 3 años, de 4 años, a 5 años y llegan a un primer grado. Y ahí los niños se dan contra una pared y un muro, porque empiezan ya, o deben de empezar con la lectoescritura, si bien ya en algunos colegios no lo trabajan desde los 5 años. Entonces, ahí es donde ellos empiezan con las dificultades. Entonces, el pequeño ya viene con una carga atrás de dificultades. Sobre ello ingresa la información de aprendizaje del colegio, sobre ello ingresa también todos los cambios que van a tener estos pequeños, ¿no? Y encima nosotros tenemos que ir reeducando estos puntos. Por eso es de que es importantísimo manejarlo esto desde una temprana edad. Si bien nosotros vamos a pasar a tener en cuenta algo en relación al léxico semántico, por lo general, y si reduzco estos puntos, ¿no? Un aspecto importantísimo y base es el vocabulario reducido que puedan tener, como bien lo comentó la doctora Xiu. Generalizan todo y a todo le dicen solamente una palabra. Esto es para otras cosas, de repente guau guau es para todos los animales, de repente am es para todas las comidas, ¿no? Entonces, si bien suena gracioso en algún momento, es un aspecto de alerta. Hay que darle vocabulario a los niños, ¿no? Hay que darle un vocabulario directo y un vocabulario indirecto. Yo no solamente le voy a enseñar al pequeño, si le enseño de repente una manzana, yo no solamente le voy a decir que repita manzana, sino que sobre ello yo tengo que indicarle al niño que la manzana es una fruta y tengo que indicarle al niño que hay manzanas rojas, verdes, amarillas. Entonces ya empiezo a incrementar vocabulario, porque ya estoy dando colores. Empiezo a incrementar un vocabulario donde le digo que las manzanas crecen en los árboles. Empiezo a incrementar un vocabulario donde le digo al niño que la manzana yo lo puedo comprar en el mercado. Empiezo yo a darle al niño un vocabulario donde le digo que yo puedo tomar un jugo de manzana, que yo puedo comer un pie de manzana, que yo puedo comer la manzana pelada, que puedo comerla sin pelar, que lo puedo tener en un postre. Se dan cuenta de infinidad de cosas que uno maneja a nivel de extensiones con ellos para que ellos adquieran vocabulario. Entonces, ese proceso de estímulo es importante y por eso es que los niños aprenden como esponja, ¿no es cierto? Como bien se sabe, el niño aprende como esponja. Entonces, mientras más información yo le dé, es mucho mejor. Y la información no solo queda en hablar, queda en actuar. Por eso es que todo lo sensorial es importante para ellos, ¿no? Y ellos son unas esponjitas y son los exploradores. Entonces, si yo tengo esta información y agarro todo un grupo específico, ¿ok?, de actividades que se puedan trabajar a nivel de este componente léxico-semántico, me voy a uno. Escogí campos asociativos, por ejemplo, y hago que el niño aprenda a relacionar y asociar. Tengo yo un ratón, ¿ok? Y necesito que el niño asocie si el ratón come queso, si el ratón come pollo, si el ratón de repente va a tomar una gaseosa. ¿Ok? Y no es que específicamente el ratón no pueda comer alguna de estas cosas o solo coma queso, sino que en el régimen que se tiene de los dibujos animados, de los cuentos y de las características, es que el ratón come queso.
Es como cuando hablan del mono, ¿no? ¿Qué come el mono? Y asociamos que es plátano. Y en realidad, pues el mono es un animal que come todas las frutas y come otras cosas, pero se asocia a que el mono come plátano. Y de ahí se jala la información. Así es como se trabaja con nuestros pequeños, ¿ok? O así es como nosotros podemos entender cómo manejar las derivaciones. Si me voy, por ejemplo, al aspecto pragmático, que es cómo debe de usar estos aspectos, es importante porque si mi niño no tiene vocabulario adecuado, no estructura bien, no me comprende estos puntos, no tiene un lenguaje claro, el aspecto pragmático también le va a costar, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta, porque si bien en el TDL este componente no es el más afectado con otros trastornos, cumple un buen punto. ¿Ok? Por eso es de que dentro de estos aspectos, el tema del discurso, el tema de conversar, el tema de esperar turnos es muy importante con ellos. Entonces, si yo agarro una sola información de ello y quiero utilizar la parte pragmática, yo tengo que darme cuenta con una simple imagen, y hablo acá yo de un niño ya mucho más grande, estoy hablando de un niño incluso de 4 años, me puede responder esto, yo puedo mostrarle una imagen y puedo indicarle, a ver, ¿por qué crees tú que este niño tiene las manos en la cara? ¿Ok? Yo le puedo preguntar qué le sucedió, yo le puedo preguntar qué están haciendo los otros niños, yo le puedo preguntar, ¿crees tú que está bien esta situación? Yo tengo mis respuestas, pero yo no sé cuáles van a ser las respuestas de mi niño. Y ojo que a nivel de este tipo de preguntas, por supuesto no en las que van a ser más específicas, ¿no? Porque hay cosas que están en forma muy específica acá, pero hay respuestas que nosotros tenemos que aceptar o con nuestros niños que están dentro del proceso correcto, ¿no es cierto? No necesariamente si no me responde a lo que yo quiero o a lo que está en el texto va a estar mal. Entonces yo ahí tengo que tener esta información clara para que estos niños me puedan responder. Para que ellos me respondan esto, tienen que comprenderme definitivamente un por qué, un qué, un tema en lugar, tienen que comprenderme que es una situación donde el niño va a estar triste, tienen que comprenderme donde se va a observar que hay otros niños que lo están señalando y puede ser porque se estén burlando de él, ¿no? Entonces, esto también los va a ayudar a ellos muy al margen del proceso de entender situaciones, a ser empáticos con los otros chicos, ¿no? Porque algunos son muy cuadriculados dentro de ello. Entonces, si yo me voy por último componente, como para poder cerrar todo esto, tengo el fonético fonológico. Si yo no le doy herramientas de sonidos correctos y coordinación y asociación, ¿ok? De cómo asocio estos sonidos de mi cerebro hacia mi boca, no va a tener las herramientas adecuadas mi niño y no va a poder comunicarse con sus padres. Entonces, dentro de este punto está pues estas dificultades en cuanto a la inteligibilidad del habla, estas dificultades donde un niño puede decir sonidos, ¿ok? Pero solamente los repite bien y cuando los empieza a decir hay toda una discordancia, ¿no? De ello. Entonces, si en una sola palabra yo tengo una dificultad con uno de mis pequeños, imagínense en una oración. Yo puedo tener a un niño de repente, y esto es clásico cuando nosotros vamos a decirles que nos repitan una palabra. Yo puedo tener a un niño donde yo le enseño una sopa, y yo le pregunto, oye, ¿vas a tomar esto? ¡Qué rico! ¿Qué es? Y el niño me dice popa. ¿Ok? Y yo le digo, no, es sopa. Y el niño, sí, qué rica popa, me puede decir el niño. Entonces yo le digo, a ver, dime so, y el niño me dice so. Yo le digo pa, y el niño me dice pa. Yo digo, pero si me dice so y me dice pa, ¿por qué no lo junta? A ver, dime so, dime papa, ahora dime sopa. Y el niño me dice popa. Y de nuevo lo vuelvo a manejar de una forma inadecuada, porque en su cabecita tiene ese chip. Y esto es un procedimiento cambiarlo, eso no se repite, no se cambia solamente por medio de repetición. Se dan cuenta, es todo un procedimiento. Entonces, tengo que saber ubicar en qué momento mi pequeño ya no debe tener esos procesos de simplificación fonológica que son normales antes de los 2 años, ¿ok? Son normales, pero después el niño empieza a madurar y esa madurez hace que el niño empiece a ordenar esos sonidos y empiece a hablar correctamente. Entonces, una de las formas con las que nosotros trabajamos es la presentación de pares fonológicos y de un buen modelo auditivo perceptual. Por eso hay un bombardeo. Tengo que darle correctamente esa palabra, ¿okay? Para que el niño vaya manejándola, pero no haciéndolo repetir. Si yo quiero trabajar la palabra sopa, yo trabajaré entonces con él, te voy a preparar una rica sopa. ¿Sopa de qué quieres? Mira, la sopa está caliente, vamos a tomarla con la cuchara, no vamos a echarle fideos a la sopa. Y en el interín que yo voy hablando con el niño, le dije como 10 veces la palabra sopa, eso es un bombardeo.
¿ok? Mientras que también voy a ir trabajando modelos de pares fonológicos o contrastes fonológicos, donde el niño va a ser, por ejemplo, capaz en ese modelo de palabras, ¿no? De diferenciarme, que no es que lea, de diferenciar, si yo le digo bota, que me señale la bota, si yo le digo bota, que me señale la bota, si yo le digo capa, que me señale la capa, si yo digo tapa, que me señale la tapa. Si el niño tiene esto, ya en este proceso, yo estoy segura de que el niño va a ser capaz de poder utilizarme ese tipo de actividades. Entonces, a nivel de rehabilitación, a nivel de intervención, a nivel de enfoque con nuestros niños con un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿okay? Son muchos aspectos que se tienen que enfocar y todos nuestros niños son diferentes, de todas maneras. Yo no voy a tratar al niño A igual que al niño B o al niño C. No lo voy a tratar igual porque todos tienen características diferentes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que lleguen a nuestras manos en la edad correcta y no en forma tardía, porque ya va a ser mucho más complicado. Entonces, esto es lo que yo les puedo brindar a ustedes en relación a la parte terapéutica, ¿ok? Soy terapeuta de lenguaje, entonces les brindo esta información. Lo que vamos a hacer ahora es darle pase al licenciado Unzueta para que nos dé el abordaje a nivel de psicología. Gracias. Gracias. Muy bien, continuando ya con las conferencias del día de hoy, hemos podido ir escuchando y definitivamente todo parte de un buen diagnóstico clínico y ya se va acercando el tema de lo que implica las intervenciones adecuadas y como siempre es muy importante mencionar, las intervenciones tempranas definitivamente es la que avala una mayor red de apoyo hacia el niño con esta patología, también denominada anteriormente como TEA. Gracias. Entonces, continuamos desde el abordaje desde el punto de vista psicológico. Es claro mencionar, quienes me han antecedido, definitivamente que hay una brecha bastante confusa entre lo que es el TEA, o también denominado TDL, o ahora, anteriormente, perdón, TEL, en la cual nos refería que existe cuando ya llega a la consulta, propiamente para la intervención a nivel de terapia y terapia de lenguaje en conjunto, los padres llegan con muchas expectativas y también con muchas confusiones porque llegan, digamos, ya con diferentes diagnósticos que le han generado mucha confusión y mucha mayor cantidad de miedos y temores no relacionados, sobre todo en etapas así tempranas, cuando son pequeños, cuando ven que sus pequeños están avanzando y creciendo y hay ausencia de lenguaje. Por lo tanto, el terror que ellos manifiestan en consulta es básicamente estas tres, para ellos, ¿no? Tan terribles al decir TEA, no importándole el nivel, sino simplemente la palabra para ellos como diagnóstico TEA es algo que está constantemente ensombreciendo el panorama de trabajo con sus niños, y ante ese temor y confusión, y al no todavía haber establecido una intervención cuando llegan a consulta, definitivamente hay una suerte de varios mecanismos que hay que abordar desde el punto de vista no solo del niño, sino también de la propia familia. Ya cuando están en terapia a nivel de lo que es el departamento de lenguaje, ya van vislumbrando mucho más todavía este panorama, van tranquilizándose, pero como ya lo han enfatizado aquí presente quienes me han antecedido, definitivamente tanto Marianela como la doctora Xu han enfatizado que esto es un proceso largo, y ahí radica mucho más los temores, las confusiones, el desgaste físico y mental bueno, yo digo siempre más de la madre, porque quien es más la que frecuentemente trae al niño a terapia. Entonces mencionamos que de por sí el TEL, o ahora ya denominado TDL, nos habla de una patología muy heterogénea, porque no vamos a encontrar a dos niños exactamente con la misma patología, pero con características de forma diferente, tanto de manera, en su forma como su intensidad. Hay variaciones en el mismo niño también porque, como siempre solemos decir, ¿no? El niño marca su propio ritmo a lo largo de su ciclo vital.
No necesariamente hay que recordar que esto se da en etapas, se reconoce en etapas tempranas, pero definitivamente también el abordaje continúa muchas veces en una adolescencia porque llegan mal diagnosticados o llegan de manera tardía a terapia. Y de ahí cuando llegan, pues definitivamente ya pasan muchos años con nosotros. Las características clínicas, como ya lo han mencionado, varían en función de la edad, del tratamiento recibido, de los estilos educativos familiares, enfatizando que no siempre llegan niños muy pequeñitos, de la escolarización también, porque influye bastante en la cual a veces los padres no tienen mucha noción, pero precisamente son las docentes las que intervienen también de una manera bastante positiva y ellos son los que establecen este señalamiento. Pero a su vez, también señalar que a pesar de ello, no todas las docentes tampoco están preparadas ni pueden establecer este tipo de ayuda porque lo suelen confundir mucho con los diagnósticos TEA. De tal manera, por ejemplo, ya en la Universidad Católica, el de Arequipa, ha establecido una suerte de investigación precisamente al respecto para indagar qué tanto conocimiento tenían los docentes para establecer esta línea tan sutil entre lo que es un TEA y lo que antiguamente se denominaba el TEL, hoy llamado TDL, en la cual señalaban, y ellas, la gran mayoría, solamente de un 100%, no habrán llegado ni un 13%, en los cuales definitivamente tenían una mayor cercanía al respecto. Entonces, como ya lo hemos señalado, los síntomas de varios son la acumulación de varios síntomas y trastornos al mismo tiempo que generan esta confusión ya señalada. Ya lo hemos indicado, presenta una sintomatología similar en cuanto a las alteraciones del lenguaje y también de la comunicación. Eso hay que agregarle también a nivel de conducta. Entonces, acá podemos discriminar unas pequeñas pinceladas en la cual nos decía que, por ejemplo, los niños TEA tienen menos conductas de atención conjunta que los niños TEL-TDL. Los niños con TEA usan menos vocalizaciones con una intención social, o sea, no tienen mucha intención de comunicarse a etapas tempranas, a diferencia de los niños con TDL, que sí lo tienen, como ya he descrito anteriormente Marianela, aún con sus dificultades léxicas a nivel comprensivas, de morfosintaxis y todo, pero quieren hacerse entender, con gestos, con sonidos, no solo los onomatopéyicos, sino también no gestuales, ¿no? Ellos quieren dejarse entender y se frustran al no poder lograrlo. Los niños TEA no usan gestos convencionales como saludar con la mano, señalar o negar con la cabeza, al contrario que los niños TDL que sí lo realizan con mayor frecuencia. Los niños con TDL compensan la ausencia de lenguaje con otras modalidades de comunicación. Es lo que acabamos de señalar con el lenguaje no verbal. Y básicamente no utilizan solo la carita y las manitos, sino muchas veces todo su cuerpecito, ¿no? Para hacerse entender. El juego también establece una suerte de diferencia, pero no solamente al juego constructivo solitario, sino al juego constructivo cooperativo, de integración, que sí lo realiza el niño con TDL, pero sí en etapas tempranas desarrolla dificultades a nivel del juego simbólico, ¿no? Esto sí se encuentra un poquito también alterado. En los niños TEA o con rango de espectro autista, tienen menor riqueza comunicativa y pragmática, lo que ya lo han señalado. Asimismo, contrariamente, dicen, muestran dificultades en los componentes a nivel formal del lenguaje frente a los niños con trastorno autista que a veces no tienen ningún tipo de lenguaje y se denomina lenguaje no verbal. Autores como Bishop, Leonard, nos hacen un análisis clínico de los síntomas que han afectado al lenguaje oral, pero básicamente han observado y remarcan la ausencia, ¿no? Hay ausencia de un deterioro neurológico, como ya lo señaló la doctora Carolina, no necesariamente está ligado a un retraso mental, a trastorno de conducta o una deprivación ambiental. Entonces nos habla mucho de los pacientes con TDL que en la esfera de sus relaciones se encuentran alteradas básicamente con su entorno,
con el conocimiento, con el aprendizaje, debido, dice, a una dificultad para acceder al dominio en estructuras lingüísticas, como lo ha referido Marianela aquí presente, que imitan su capacidad para comunicar tanto sus deseos, sus necesidades, sus afectos, sus planes. Por eso hablamos bastante ya, aún en etapas tempranas, de una mayor frustración. A veces se incrementan sus niveles de impulsividad al frustrarse de ella de esa manera, y también depende mucho del escaso nivel madurativo que tengan a nivel de la flexibilidad de sus propios pensamientos. También presentan dificultad para desarrollar las propias ideas que vayan más allá de lo concreto. Tienen un limitado vocabulario dependiendo de la edad que tengan, repertorio lexical, cómo reconocer y nombrar con mayor facilidad el mundo que los rodea. Imagínense nosotros, ¿no? Tal nivel de frustración de un niño que quiere conectarse, tiene intención comunicativa, pero no logra hacerlo de manera, en algunos casos, cuando ya llegan a etapas un poquito más grandecitos, más que escolarizados, la frustración se hace mucho más evidente porque tenemos niños que ya han adoptado patrones donde incluso llegan al mutismo, y otros definitivamente solamente se vuelven demasiado parcos, ¿no? Y su habla es casi cablegráfica. Entonces, desde el punto de vista de lo perceptual, lo cognitivo, la mayoría de estos niños, como señalábamos, reconocen el mundo, aunque a veces no logran describirlo de manera satisfactoria. Desarrollan la habilidad, como ya lo he mencionado, de denominar objetos, cualidades, las funciones se ven bastante limitados. Y bueno, y aquí le señalan que básicamente debemos identificar los trastornos psicológicos, conductuales y familiares que intervienen en el desarrollo del lenguaje a través de la valoración psicológica cuando hacemos la entrevista a los padres dentro de nuestra primera sesión de estudio psicológico para el apoyo en el diagnóstico y la rehabilitación. Porque hay que recordar que en nuestro departamento se trabaja de manera multidisciplinaria y en conjunta, y eso otorga mayor valoración al trabajo que realizamos, todos en conjunto. Papacian y colaboradores en el 2006 ya señalaron que es tan igual importancia los problemas internos como los externos que brindan, que son evidentes a nivel de la consulta en el aspecto clínico. Nos menciona que son el resultado de la representación mental de actividades creativas, conflictos en el ámbito social, comunicativo, afectivo y motivacional, ya sean nuevos o repetidos. Los problemas externos son el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno, es decir, el niño con su entorno o medio ambiente. Por lo tanto, nuestros niños con TDL, como ya lo hemos señalado, están presentando dificultades en entablar relaciones sociales, en respetar las normas, no porque sean malcriados, como a veces equivocadamente los catalogan, sino que, como ya señaló Mari, no los entienden adecuadamente. Y si no los entienden adecuadamente, tampoco pueden interiorizar la manera de cómo pueden comprender sus emociones. Suelen captar el lenguaje no literal, no lo hacen con bastante dificultad o literalmente no lo entienden. Las ironías, el doble sentido, las inferencias, solo se quedan mirando y tratan de encontrar, cuando son más grandecitos, a alguien que sea, yo les denomino como un decodificador, o alguien que le traduzca qué quiso decir o qué intención tuvo la persona porque no lo entendió, ¿no? En ese aspecto son bastante inocentes. El TEL o TDL suele afectar con mayor severidad a las áreas del lenguaje y también otras áreas en conjunto del desarrollo, como son, por ejemplo, la memoria de trabajo, en general, que está incluida en la evaluación de las funciones ejecutivas, a nivel auditivo, el desarrollo social, el rendimiento académico, el control motor por la impulsividad que puedan presentar. Hay que recordar que muchos de los TDLs no tienen diagnósticos únicos, sino también básicamente influye mucho el hecho de que puedan ellos desarrollar TDAH en sus diferentes variaciones. A su vez, se encuentran alteradas las atenciones en sus diferentes modalidades y, evidentemente, en su comportamiento. La intervención se va a dar
a diferentes planos, como ya lo acabamos de mencionar, de lo que es lo que involucra, y en ellos una palabra que va a ir apareciendo y se va a ir trabajando con los padres en conjunto, además del análisis funcional de la conducta misma, es la autorregulación emocional que pueda tener el niño, pero en compañía y en compensación con los padres, además de la intervención nuestra. ¿Listo? Y por ello, el enfoque se da a trabajar en todas las áreas señaladas anteriormente, partiendo de una evaluación de las funciones ejecutivas, porque sabemos que definitivamente a nivel de la escala de inteligencia, ya la parte, todo lo que es el área verbal, se encuentra disminuido todavía en proceso de ir con todo el apoyo y la intervención de los terapistas del lenguaje. Entonces se trabaja a nivel de las emociones, se trabaja mucho con el tema de la flexibilidad cognitiva, se trabaja en función de la resolución de problemas, el manejo de su impulsividad, incluso con el grado o nivel del tono de voz, porque tenemos niños que pueden estar delante de nosotros y aún así nos gritan, por ejemplo, ¿no? Y hablan gritando la mayor parte del tiempo. Se trabaja en función de todo lo que hay en su mundo mágico de nuestros pequeños. Como lo acabamos de mencionar, se utilizan diferentes técnicas, se empieza a indagar un poco también el aspecto de cómo se encuentra su juicio moral, porque hay que observar bastante el tipo de madurez emocional que pueda llegar a nuestros niños, que la gran mayoría están en franca deficiencia. Por lo tanto, también las habilidades sociales en los niños es lo que nos centra, y esto está muy ligado a los factores y elementos de trabajo con su propia autoestima. Hay que sacarlos muchas veces de su encierro defensivo. En la medida que van avanzando con las terapias, ya ellos articulan más, bajan y se van calmando también sus niveles de impulsividad, se sienten más confiados porque ya siente que la interacción se está brindando y eso les apertura el mundo en el cual ellos quieren integrarse. Por lo tanto, las habilidades sociales es un eje importante a trabajar, ¿no? Y en ellos, por ejemplo, señalamos y se trabaja bastante el hecho de que hay que, con ellos, ¿no? Presentar el contacto ocular, no presenta resistencia al cambio, no de manera drástica como ocurre con los niños de espectro autista o TEA, no suelen tener conductas reiterativas y obsesivas, como sí lo hacen en otros diagnósticos, y debido al manejo de la frustración tienen conductas disruptivas dependiendo mucho de la edad, de la etapa evolutiva en la que se encuentra, y hay que recordar, por ejemplo, que a veces nuestros pequeños que son diagnosticados de manera temprana y oportuna, llegan a etapas en las cuales evolutivamente se encuentran, digamos, a nivel psicológico en el componente más estrictamente egocéntrico, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una batalla en la cual no solo hay que contener al niño, sino también a la madre para que tenga su reposo al decir, esto todavía continúa, esto no es solamente hasta aquí llegamos, sino de lo contrario, es una etapa de calma, es una etapa de conocimiento, es una etapa de acercamiento, en qué momento y etapa de la vida se encuentra su niño. Serán capaces de presentar habilidades comunicativas, tienen el interés, como habíamos mencionado, por relacionarse con su grupo de pares. Hay presencia de juegos funcionales, de imaginación también, aunque no lo expresen adecuadamente. Hay atención compartida, comportamientos apropiados a los diferentes contextos. Es así que pueden hacer funcionar sus juguetes, crear sus propias escenas de juegos, porque no necesariamente el juego simbólico se encuentra completamente alterado. La guía para padres, podemos decir entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos con TEA? Hay que evitar conductas de sobreprotección o de rechazo. Acuérdense que les mencionaba anteriormente que en esta etapa de miedos y temores, los padres adoptan generalmente, las mamás adoptan una conducta sobreprotectora. Y en algunos casos, algunos papás es de rechazo, de sentimiento de culpa, y por ende también debemos de trabajar increíblemente como si fuera, en el caso de nuestros niños TEA, trabajamos las etapas de duelo. ¿Por qué? Porque es necesario traer a la realidad a una mamá, a un papá, en la cual se le dice, ¿no? Tu niño está aquí, tu niño tienes que aceptarlo, ¿no? El hecho es
cómo se encuentra en esta etapa para poder ayudarlo, no solamente a nivel de sus deficiencias, sino también los logros que haya obtenido, y por lo tanto no es solamente trabajar con el niño ideal que tú quieres, sino con nuestro niño real, ¿no? Ya lo traemos para sacarlo de una etapa de negación, y ese nivel de aceptación y de sensibilización nos permite que se trabaje de una manera mucho más comprometida, ¿no? Y crear conciencia de algunos papás que simplemente, como ya decía, hay muchos mitos al respecto, mencionaba la doctora Carolina, en la cual los mitos se crean en función de, pero qué extraño, porque tu papá habló a los 5 años, ¿no? Y ese tipo de información lo que hace es tomar distancia y generar menos probabilidades de una adecuada intervención en el niño. Se habla en función de los padres que hay que evitar las comparaciones con hermanos o compañeros de aula, por ejemplo, o compañeritos de vecindario también. Y en ello hay que sensibilizar y hacer una indagación a nivel familiar si hay rivalidad entre hermanos, ¿no? Las edades que marcan también en cuanto a lo que es, a veces tenemos 3 niños, los mayores son los que tienen mayor protagonismo y los pequeños los dejan de lado. Bueno, y todo depende mucho del núcleo familiar y la dinámica que se encuentre. Hay que estimular y potenciar las capacidades de nuestros niños, hay que ayudarle en la autonomía personal, pero sobre todo eso sí, como les decía anteriormente, se entrena mucho a la madre para evitar estas actitudes de sobreprotección que limitan a nuestros pequeños. Hay que reforzar sus logros personales, se utilizan los apoyos visuales constantemente, y algo que siempre enfatiza a las mamás es, en esta etapa tú te vuelves su agenda humana, ¿no? Es algo que ellas lo recuerdan con mayor claridad, porque de esa manera entienden que su niño no es solamente el niño malcriado o el niño desobediente. Hay que ayudarles a que tengan mayor contacto con su entorno social y natural, porque en la medida que increíblemente estamos avanzando en el tiempo, los padres, los estilos de vida que tenemos, las viviendas también afectan, porque tenemos niños que son hijos únicos, que viven en edificios y donde los padres también, por el ritmo de trabajo que tienen, definitivamente solamente trabajan y se quedan con la empleada, donde no hay mayor estimulación con otros niños de su edad. Estamos hablando de niños que en las cuales todavía no llegan a edad inicial, donde ya pueden interactuar más y salir al mundo. Hay que continuar en casa el trabajo realizado no solamente a nivel de centro educativo, sino el apoyo que les piden las terapistas acá en el departamento de lenguaje, que siempre de forma constante están hablando y entrenando a los padres para el apoyo y el soporte en el hogar, ¿no? Y hacerles participar en la vida familiar, en todos los roles, y hacerlo, por mucho que ellos no puedan comunicar, pueden integrar, pero depende mucho, como le digo siempre a las mamás, acá tiene que ver un tema de calma, de constancia de tu parte y sobre todo de mucho amor. Hay que fomentar el constante apoyo, hay que demostrar que le escuchamos mirándole siempre al rostro, porque a veces en algunos niños cuando dice, ejemplo, ¿no? Mamá, mamá, suelen llamar, pero la mamá no voltea porque está ocupada, y la mamá, 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 y el niño se enoja. Cuando estábamos hablando de las frustraciones, yo le digo a las mamitas, es que su niño sabe que tú estás acá, pero se frustra no porque tú no solamente no le respondes, porque le dices, ya, dime, habla, voy, pero tú no lo miras. Y para el niño es muy importante que lo mires. Cuando tú lo miras, él interioriza como que existo para ti, ¿no? Y eso calma mucho en el manejo de la propia frustración. Entonces hay que responder siempre a sus preguntas, por mucho que ellos no puedan tener ese lenguaje tan expresivo, comprensivo de una manera tan regular como otros pequeños. No reírse nunca de la forma en la que habla y no permitir ningún tipo de apodos de los familiares, sobre todo cuando viven en un entorno, o de los hermanos mayores que les pueden establecer este tipo de etiquetas. Hay que hablarle de forma despacio, de forma clara. Ya como se ha señalado, Marianela lo mencionó, varios modelos de índole psicológicos más que imitativos, en la cual permiten este acercamiento con el pequeño. Hay que utilizar frases simples pero correctas, hay que fijar la mirada cada vez que mantengamos la conversación, como ya lo hemos señalado. Cuando no nos comprende, repetirle el mensaje de otra forma, y por ello es necesario que el adulto que se encuentre presente y que esté conectado con el diagnóstico, es importante que establezca y entienda para
tener una mayor disposición, mayor calma a través del amor y permitirle que su niño, aún a través de un lenguaje no verbal, permita expresarse hasta que vaya alcanzando y logrando las propias metas de trabajo presentadas en el departamento, ¿no? Se les entrena para respetar el tono de la palabra. Hay que evitar, sobre todo a nivel de los adultos, cuando estamos en modo estresadas, como le digo a las mamitas, que tu respuesta sea sí o no simplemente, porque después ellos ya no se vuelven más apáticos en la medida que van avanzando, porque ellos siempre la respuesta es, pero no me entiendes, porque otra vez me hacen decirte o me haces responderte lo mismo, ¿no? Hay que respetar, como le decíamos, el tono de las palabras, hay que acompañar el lenguaje con gestos o con pictogramas, dependiendo de las edades que tengan, y que si es el apoyo de pictogramas, se hace básicamente cuando todavía no reciben la intervención del terapeuta de lenguaje. Y como yo les mencionaba, es muy importante porque varios de los niños que llegan con diagnósticos muy confusos de otros centros y o mamás que simplemente manejan unos mitos inadecuados en su cabecita y eso no permite el trabajo en conjunto. Hay que utilizar el refuerzo positivo, que no siempre va a ser solamente aplaudir todo lo que hace, pero sí el abrazo, sí la calma, sí la contención. Entonces hay que aprovechar todo momento en la ocasión de la vida diaria para reforzar su vocabulario. Hay que potenciar las relaciones sociales, ya les mencionamos a través de los juegos, no forzarle a hablar en situaciones sociales en las que se observe un nivel alto de ansiedad, porque los niños, acuérdense que estamos generando una manera de lastimar su autoestima. Hay que cuidar mucho de no avergonzarlos públicamente. Hay que estar atentos al desarrollo neuropsicológico, cognitivo y emocional de los niños, y por ello es necesario, ya enfatizado bastante el día de hoy, un modelo de intervención de tipo temprana en los diferentes aspectos, ¿no? Entonces es importante trabajar con los profesionales con experiencias en el TDL, en su abordaje, desarrollando tratamientos individualizados que tengan en cuenta las necesidades y características únicas de cada niño. Por ende, es necesario, remarcamos, el enfoque multidisciplinario. Entonces, como mencionabas, hay que evitar a largo plazo el agravamiento de los síntomas y por ello es necesario implementar estrategias de apoyo en conjunto. La familia, para poder intervenir de manera directa con el niño, y el equipo multidisciplinario. Y bueno, lo que ya mencionábamos, cada niño es único, por lo tanto se entrena a la mamá para poder dejar de llamar o etiquetar al niño solamente como un niño que tiene conductas disruptivas, sino que se hace este análisis como un antecedente, la conducta en sí y la consecuencia, como para poder entender y manejarlo todo dentro de un contexto de índole familiar y personal. Aquí les muestro yo como anexo, ¿no? Trabajos que se hacen con los padres, con los niños para identificar sus emociones, se les entrena a las mamás también para poder desarrollar y poder detectar que tenemos que ir trabajando de manera gradual las habilidades sociales, no solo en el niño, sino también en los niños más grandecitos. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y ahora estamos sujetas a las preguntas para todos nosotros. Gracias. Bien, agradecemos a los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Agradecemos también a la doctora Carolina, a la licenciada Marianel y a la psicóloga Milagros por su excelente exposición. Doctora Carolina, le pedimos por favor que nos pueda brindar alguna recomendación para nuestros participantes. Hola, sí, justamente enfatizar lo que hemos mencionado durante toda esta charla. El diagnóstico es un diagnóstico de suma importancia, que es bastante prevalente, es frecuente, ¿no? Y que lamentablemente a nosotros en el día a día nos llegan niños bastante grandes, ¿no? Recién detectados o con presunción diagnóstica. Entonces, lo importante es que ustedes puedan encontrar algunos signos de riesgo, encuentren algunos signos compatibles que podrían ustedes estar sospechando que podría tener un TDL, y derivarlos de forma oportuna a las áreas que corresponden para que reciban un manejo temprano. Como han visto, todas hemos mencionado el tema de la importancia de intervención temprana. Cambia el pronóstico, cambia el futuro de estos pequeños. Son pequeños que no solamente van a estar afectados en las partes
de cómo hablo, sino afecta a todos sus ámbitos sociales, emocionales, comprensivos. Entonces, lo que los papás todos quieren que es que nuestros niños cuando lleguen al colegio sean inteligentes, rindan, lean, saquen buenas notas, hablen bien. Entonces, para lograr todos estos deseos, ¿no? que tienen todos los padres, tenemos que trabajar de forma adecuada y a nosotros como personal de salud nos corresponde detectar a tiempo, ¿no? Porque ustedes ven niños todos los días en crecimiento y desarrollo, se ve en las consultas del médico general, el pediatra, lo ven todos los meses estos pequeñitos, e ir viendo su desarrollo no solo en las partes motoras y derivarlos cuando encuentren algo que les llame la atención. Eso por un lado. Luego lo otro también que quizás lo mencionamos, pero lo mencionamos de alguna forma ligera, es que a veces estos niños también, cuando están en casa, a veces los papás son muy exigentes, ¿no? Y expresan expresiones muy duras. Ay, que no habla, ay, que no sabe. O los familiares, como decía la psicóloga Milagros Unzueta, ¿no? Entonces, hay esas expresiones muy que se pasan durante la familia, apodos, cositas que afectan, obviamente, el estado emocional de estos pequeños, la seguridad y enlentece también la rehabilitación, porque hace que estos niños, ok, como todo el mundo le dice que no sabe, no habla, se quedan calladitos, no quieren hablar, y para nosotros también luego intervenir y eso es más difícil, ¿no? Porque hay que trabajar también el tema de confianza, adaptación. Entonces, el soporte familiar es de suma importancia en estos pequeñitos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar pase también para la licenciada Marianela, que nos pueda brindar alguna recomendación. Bueno, sí, en realidad un punto importante, se vuelve a recalcar la derivación oportuna. Otro punto importante de las recomendaciones que se puede dar a los profesionales hacia los padres de familia es que siempre deben de hablar con los pequeños en forma clara, evitando diminutivos, estructurar correctamente, no reforzar lenguaje inadecuado, sino reforzar las palabras correctas, las oraciones correctas y estar muy alertas al desarrollo normal, ¿ok? Tengo mi niño de año y medio con 2, 3 palabras, es una alerta. Tengo mi niño de 2 años que no está haciendo frases cortas, por lo menos no está diciéndoles mamá, quiero pan, aunque hable mal, pero que no está haciendo esto, son las derivaciones oportunas las que nos van a ayudar a nosotros a poder trabajar con ellos. Niños que nosotros nos percatemos que no nos esté comprendiendo, ya alertarnos, ¿ok? Para verificar y hacer, pues, con el médico respectivo un diagnóstico oportuno y ver si es que hay un trastorno, ¿ok? Si el padre, la madre habló tarde, el tema es la casuística del padre o la madre, que eso no se hereda, lo que se hereda en realidad son los componentes, ¿no? Ya sea anatómicos, ya sea fisiológicos, o esos componentes que pueden hacer que haya algo afectado para que el niño hable tarde. Pero en el tema del lenguaje es importante el proceso del estímulo general. Estimularlos, hablarlos, quitar pantallas, por favor, las pantallas no son adecuadas porque yo tengo una pantalla, tengo un celular, tengo el televisor no me va a responder, ¿ok? Como va a responderme la persona, como va a responder el otro niño, que socialice. Un niño pequeño debe de jugar con otros niños, no solamente con adultos. Entonces, esos puntos también son importantes para tener en claro esos factores. Son las mejores recomendaciones que los profesionales de salud le podemos dar a los padres para que ellos estén alertas, ¿ok? Porque recordemos que nosotros no hemos estudiado para ser madres ni padres. ¿Okay? Nosotros vamos aprendiendo en el camino, entonces somos nosotros los que debemos dar las derivaciones específicas y las recomendaciones específicas. Yo creo que eso podría recomendarse. Bien, muchas gracias, licenciada Marianela. También vamos a darle el pase que nos pueda brindar unas recomendaciones la psicóloga Milagros. Bueno, enfatizando lo que ya dijeron tanto la doctora Carolina como Marianela, la importancia, y vamos a ser así muy enfáticos, en una adecuada intervención temprana, para evitar no solamente que el diagnóstico se torne más complejo, sino desde el punto de vista
socioemocional, cómo afecta la vida de un niño pequeño, cómo se genera tales niveles de frustración, de índoles agresivos. Hay que evitar que en el transcurso de los años lleguen conductas cada vez más disruptivas, conductas más desafiantes, más negativistas, porque ya va generando actitudes de resentimiento de los niños con estos diagnósticos cuando son mal diagnosticados o diagnosticados de manera tardía, pero ya remeten y generan un problema mayor, ¿no? Ya generan un problema de índole familiar por los constantes enfrentamientos, desafíos, actitudes negativistas que pueden plantear dentro de la propia dinámica de familia. Por eso es que se enfatiza tanto en el trabajo en conjunto, no solamente con el niño, con TDL, sino también con la propia dinámica de familia, sensibilizar a la madre, establecer una red de contacto a través de la propia madre también con las profesoras. Las profesoras que muchas veces tienen esa confusión en el diagnóstico o no lo conocen o simplemente lo generalizan y lo encasillan como simplemente diagnósticos tipo TEA, que no lo son. Entonces hay que estar muy al pendiente de la manera que si bien nuestros niños no pueden expresarse de manera clara, tempranamente, hay que observar el aspecto conductual, ¿no? Como ciertos rasgos y características de lo que ellos van haciendo, por eso es tan importante las evaluaciones de tipo psicológicas, porque no enfatizamos solamente el coeficiente intelectual, sino es, como ustedes vienen escuchando, es un conjunto de todo, incluyendo el aspecto emocional, conductual y la dinámica de familia. Y es importante establecerlo porque de lo contrario, los programas de intervención no pueden basarse solo en vacíos o en situaciones de lo que uno cree, sino a través de una evaluación que va a ser nuestra línea base para poder trabajar, acercarnos a los pequeños en que si bien se da un abordaje ya desde el punto de vista de la terapia del lenguaje, el trabajo, como siempre remarcamos, es de un equipo multidisciplinario para favorecer que nuestros niños con estos diagnósticos no sufran y no se genere mayor drama familiar. Es importante establecer un marco de referencia en los cuales los padres tengan ya una vez establecido el diagnóstico, tirar abajo los temores y miedos, porque a veces conversando con varias mamás me decían, yo no lo traía porque me decían en función de mitos, ¿no? Esto va a pasar y además que se equivocan porque ya la profesora del colegio o un niñito que hay en el vecindario también tiene TEA y dicen que es parecido y mi esposo dice que él no tiene autismo, ¿no? Entonces depende mucho también del nivel intelectual, del nivel sociocultural que presentan los papás para ir tirando abajo cada uno de esos mitos y poder integrar a todo lo que significa el apoyo multidisciplinario de aquí del Departamento del Lenguaje. Bien, nuevamente vamos a agradecer a la doctora Carolina, a la licenciada Marianela y a la psicóloga Milagros que nos han acompañado el día de hoy del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores de Amistad Perú-Japón. Ha sido un gusto tenerlas con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad.